Capital Radio. Para personas inquietas, Capital Radio. El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Bueno, ya tenemos aquí a nuestras visiones atlánticas a través de la mirada de Hugo Luengo. Hugo, buenos días. Buenos días. Aquí estamos de miércoles bien despiertos. Bien despierto, tempranito. Hoy no nos queda otro remedio porque vamos precisamente a hablar de la parte más despierta de nosotros, que es el cerebro. Y bueno, este tema lo planteé un poco a la luz de dos asuntos que yo creo que son de absoluta actualidad. ¿Cuál es la inteligencia artificial y la educación en las escuelas? Donde, curiosamente, la evolución del cerebro tiene mucho que ver con la forma en que es hoy abordada la educación en las escuelas. Uh-huh. De eso vamos a hablar. ¿Tú has visto, y te doy una pincelada, que el coeficiente intelectual de las nuevas generaciones es inferior al nuestro? Pues, ¿sabes por qué? Cuéntame por qué. Una de las claves que tiene además mucho que ver con la educación y la adquisición de las 4 habilidades del lenguaje es que se ha perdido la relación, digamos, evolutiva entre el cerebro y la mano del hombre. A ver, explícame La manualidad. ¿Sí? Precisamente por eso están prohibiendo ahora los ordenadores. ¿Sí? El ordenador ha roto un instrumento clave para construir el cerebro, que es la manualidad entre la escritura y el cerebro. Eso fue un factor esencial en la evolución de Homo habilis, Homo sapiens, lo que somos. O sea, que es importante. Fundamental. De hecho, lo están prohibiendo por eso. La pérdida de la manualidad al escribir conforma no la escritura, el cerebro del hombre. Ya, qué curioso. Pues esa es una de las claves de la evolución. Ahí está. Por eso precisamente lo estamos recuperando. Y luego el otro trasfondo de la historia es la inteligencia artificial, que la hemos convertido en Dios, cuando realmente no hay máquina más maravillosa en la naturaleza que el cerebro de Homo. Y mira que se equivoca la inteligencia artificial, ¿eh? Horrible. Yo tengo todos los días tropiezos con la inteligencia artificial y todos los días le digo, mira que eres burra. Sí, ¿y qué te dice? Disculpa, lo intentaré hacer mejor la próxima vez. Ya. Porque luego es incapaz, como está, digamos, le meten un montón de información, luego carece de capacidad para relacionar unos datos con otros. Sí, hay que revisarlo, todo. Te da respuestas que no coinciden con la que te da seguido. Ya. Y bueno, y cuando te lo recrimina te dije, a ver si intento que la próxima vez Pero nada, mejor. La próxima vez igual. Igual. Hoy porque realmente, digamos, la evolución de esa máquina no tiene nada que ver con la complejidad de la máquina más evolucionada de la evolución, que es el cerebro de Homo. Ya. Bueno, pues vamos con ello. Bueno, vamos a ello. Yo, digamos, he seccionado en una serie de apartados el cerebro de Homo porque, digamos, llegar a entender la complejidad de esa máquina, yo la he abordado desde el punto de vista de la antropología, de la evolución. He planteado, digamos, la lectura que hacía Teilhard de Chardin con su término de noosfera en los años 20. He aportado, por cierto, una conferencia que vi el otro día en el Club Náutico, que la daba Antonio Machado Carrillo, que tú la conoces, que es un genio, un hombre con un biólogo con un currículum imposible, donde aportaba... Y también escritor, ¿eh? Sí, donde aportaba digamos, para entender el cerebro desde el punto de vista evolutivo, el término de psicoesfera inventado por él. Luego valoro el tema, digamos, del cerebro con el análisis, con la lectura desde el psicoanálisis que nos daba Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis.
Y finalmente hago una lectura súper interesante que nos da, que por cierto, en una obra del año 2025, el médico Manuel Sanz Garra, prologada por el cardiólogo Valentín Fuster, donde aporta las experiencias cercanas a la muerte y donde introduce el término de la supraconciencia, que al final no es otra cosa que el alma, que es otra lectura, otro reflejo de la maravillosa máquina del cerebro de Homo. Bueno, pues tenemos algo importantísimo que a veces no lo valoramos, ¿eh? Bueno, no lo valoramos y ahí deberíamos de entrar porque, digamos, en esas 5 lecturas vemos todas 5 facetas posibles de la lectura del cerebro humano que nos acerca, digamos, a entender una máquina tan prodigiosa como esa. Y en la evolución, por cierto, de Homo, valoro, digamos, porque realmente, digamos, al final en las evoluciones de las cosas llega un momento donde precisamente lo que nos hace avanzar son los factores culturales. Homo sobrevive respecto del resto de las series coetáneas, como podían ser Neandertal, Denisovanos, Erectus o Heidelbergensis, donde respecto de ellos, digamos, en sus hibridaciones conserva en el ADN factores de todas esas especies de homínidos que ya desaparecieron y donde realmente lo que le permite sobrevivir, curiosamente, es la institución social del incesto. Uh-huh. ¿Sabes lo que es el incesto? No, cuéntame. Bueno, el incesto es que los grupos humanos se reproducían entre ellos sin ninguna medida entre padres, hijos, primos, abuelos y demás. Se mezclaban todos entre ellos. Realmente cuando se descubre la institución del incesto, el incesto, digamos, ordena las relaciones familiares posibles para, digamos, generar descendencia. Y eso obliga, con la provisión del incesto, a que los grupos, a que las distintas tribus puedan mezclarse entre ellas, porque ya las mezclas al interno están prohibidas. Uh-huh. Eso obliga. ¿Y cómo lo descubren esto? Bueno, hombre, después de 3 o 4 millones de años, 420.000 de más, los grupos obviamente eran conscientes de que para sobrevivir tenían que mezclarse. Tenían que mezclarse porque morían. De hecho, grupos como Neandertal, que desaparecen hace 30.000 años, al final perecen porque eran grupos que solo tenían relaciones al interno de sus pequeñas tribus, que cualquier posible enfermedad acababa con todos ellos. Una gripe en un momento determinado con grupos de 30 o 40 personas acaba con todos ellos. No teniendo relaciones cercanas, porque entre otras cosas no habían construido la relación del incesto, los hace imposible. Y hay otra, digamos, en la evolución humana, otra institución que yo creo que ha sido leída de forma muy particular, que es el canibalismo. Uh-huh. Cuando se hacen todas las excavaciones de Homo, incluso Homo sapiens, que tiene ya 300.000 años en sus últimas dataciones, descubrimos que en todas ellas los grupos que aparecen en los enterramientos, que ya tienen un valor ritual simbólico, aparecen, digamos, con prácticas de canibalismo claras. Las prácticas del canibalismo, tanto como del incesto, forman parte de la conformación de las proto-religiones animistas originarias que generaban unos vínculos de jerarquía y de organización social de los grupos de Homo, absolutamente necesarios para consolidar los grupos humanos y con el incesto, digamos, la relación de colaboraciones tribales. Tan es así que la única especie de Homo que sobrevive, que llegamos hasta los últimos, a los 20 o 30.000 años de antigüedad, es el Homo sapiens.
Esa es la realidad. O sea, que de son la dos historia. lesiones aprendidas con el tiempo. Sí, sí. Importante. Importante. Sin incesto y sin canibalismo no hubiésemos llegado aquí. Ya. Es curioso. Ya. Y bueno, en ese tema, digamos, al final el cerebro de Homo fue capaz de ocupar la parte frontal. Aquí está la clave, en tus dos frontales, que somos los únicos, donde curiosamente ese cerebro en sus nuevos lóbulos prefrontales son solo el 2,3% del peso de un hombre normal, pero consumen el 20% de su energía. Nuestro cerebro, digamos, necesita una gran cantidad de energía. Curiosamente, lo mismo que necesitan hoy en día los grandes grupos de inteligencia artificial, donde hay que meterle por un tubo energía eléctrica para poderlo sostener. Esos serán los nuevos cerebros que hoy por hoy todavía están muy alejados de lo que ha sido capaz de generar una máquina tan fantástica como es nuestro cerebro. Cerebro que ya, digamos, en las primeras formulaciones, por ejemplo, la que hacía Teilhard de Chardin ya en el año 20, llamaba al cerebro el órgano de la civilización que lo acompañaba en su liberación ecológica. Y descubren un término, por cierto, que no compartía, que luego lo veremos, Antonio Machado en su exposición del otro día lo llamaba noosfera. Y lo leía como una máquina, digamos, ya alejada de la evolución. Y Antonio Carrillo, que por cierto tiene un currículum prodigioso, no he visto a nadie que pueda tener un currículo tan pasmoso, escribió en el año, yo lo he leído con detalle, un libro llamado 14 días, reflexiones sobre la vida, la muerte. Lo he leído yo más, también. El 2017. También leí el libro. Súper interesante, que por cierto se tuvo que ir a Laos. Cuenta la historia. A un afluente del río, a una choza ahí. del Mekong en el Quinto Pino para en 14 días precisamente escribirlo. Escribió ese bueno, libro fantástico. Él hace una lectura porque es bastante como estudió al colegio alemán y como en esa cultura alemana es bastante cabeza cuadrada, hace un brillante ejercicio de desarrollar su teoría del cerebro, de la psicosfera, soportado en la ciencia biológica. Y ahí como buen sistemático nos describe, digamos, la conformación de Homo como un ensamblaje de 4 linajes poligenómicos y simbiogenéticos, donde finalmente señala que la materia viva va acumulando información y aumenta diversidad. Y aquí es donde él, digamos, sitúa la aparición de la inteligencia, que dice que la inteligencia es capaz de mantener información hacia el exterior, por lo cual Homo se mueve en la psicosfera, que piensa, innova, incrementa conocimiento, es determinista y reduce la pesada carga de los instintos. Para él, aquí reside la psicosfera, que está en el cerebro, que es la esencia, digamos, de la evolución y de la comprensión del cerebro de Homo, que es el órgano obviamente más complejo de la evolución, que si valoramos, digamos, sus contenidos, nos metemos en un universo que llevamos, digamos, en lo alto de nuestra cabeza, que tiene 86.000 millones de neuronas. Tremendo, ¿eh? Y al interno es capaz de generar entre 100 y 500 billones de conexiones sinápticas. Las neuronas entre sí, a su vez, van conformando conexiones sinápticas que no son estáticas, sino que se van conformando en el propio desarrollo del cerebro, conformando una máquina que llega a tener entre 100 y 500 billones de neuronas sinápticas, que hoy precisamente es muy difícil entender que ninguna inteligencia artificial pueda o ha llegado a contener
ese universo, digamos, que es el cerebro, digamos, que soportamos digamos, en el cuerpo de Homo. Y aquí luego entraba, por dar otro ángulo del maravilloso mundo cerebral, en las teorías que planteó en el año 23 el padre del psicoanálisis, Sigmund Freud, que ha sido, digamos, un monstruo en la ciencia, y lo hacía en su obra del yo y el ello, donde nos figuraba una construcción de la funcionalidad y de la personalidad del hombre, donde distinguía tres esferas: la esfera consciente, el superyo preconsciente y el ello inconsciente. En el juego de estos tres factores componía, digamos, el funcionamiento del cerebro humano. Y bueno, ahí está, digamos, en el equilibrio entre el yo consciente y el ello exterior, digamos, está la posibilidad de que el hombre funcione de forma equilibrada, reaccionando hacia el exterior. Y luego finalmente también me ha parecido muy interesante, y lo he tenido oportunidad de comentarlo con algunos de los conocidos, la obra que en el año 25, titulada Ego y Supraconciencia, escribió Manuel Sansegarra, no sé si la conoces, que viene, por cierto, con un prólogo, desde mi punto de vista, brillante, hecho por el cardiólogo Valentín Fuster, que está en Nueva York, súper conocido, llevando, digamos, temas de corazón. Y donde ellos profundizaban en las experiencias cercanas a la muerte. Término curiosísimo. En las experiencias cercanas a la muerte, Manuel Sansegarra y Valentín Fuster señalaban que la supraconciencia, no el ego, la supraconciencia, que es la clave para encontrar el sentido de la vida, realmente no muere cuando muere el ego. Es el alma. O sea que en el cerebro... Está el alma, en el cerebro. En el término en que ellos lo describen, realmente con la muerte del ego, que es el cuerpo humano, no muere la supraconciencia, que se mantiene en esa experiencia después de la muerte, se mantiene viva y mantiene, digamos... ¿Pero se mantiene en el tiempo o se mantiene un tiempo? Se mantiene. Se mantiene. Se mantiene. ¿Sí? La supraconciencia no muere. Esta gente también, digamos, Sansegarra, que por cierto ha hecho con este libro un superventas, viene a reconocer, pues, uno de los, no sé si lo correcto sería llamarlo mito, pero uno de los mitos universales que está en la evolución de Homo desde toda la vida, que es que realmente, digamos, el alma, lo que han llamado alma, que también la encontramos en todas las religiones, no perece, sino que el alma pasa al espacio, al universo, y ahí se mantiene indefinidamente. Por lo cual, digamos, en este artículo he intentado, digamos, pasar por elementos de evolución, la noosfera, la psicosfera, el ello y la supraconciencia, que nos acercan desde las disciplinas de la antropología, la ciencia biológica, la psicología, la filosofía y la religión, la prodigiosa máquina del cerebro de Homo, que es precisamente lo que nos ha permitido evolucionar, en una evolución que ya hay que asumir que el propio cerebro nos ha apartado de la naturaleza. Ya el cerebro no forma parte de la naturaleza. Cuéntame eso, ¿cómo que el cerebro no forma? El cerebro ya no forma parte de la naturaleza porque ni siquiera ya depende de la evolución. Nos hemos apartado de la evolución porque ya las relaciones de reproducción de Homo
ya están al margen de la evolución y se determinan ya por cuestiones que no tienen nada que ver con la naturaleza. Y Homo, que es, digamos, que es determinista, se impone a la naturaleza de manera que hoy el cerebro del hombre realmente es la verdadera máquina que conforma el universo actual y el universo del Homo, que se mantiene curiosamente en activo porque realmente la evolución del cerebro no va a parar. No va a parar. No, y ahora la hemos detenido precisamente Pero porque... no va a parar, pero hemos dicho que los coeficientes intelectuales están descendiendo. La hemos parado al haber roto la relación cerebro-humano. Sí, bueno, y con el tema de la inteligencia artificial la vamos a parar también. Bueno, en la medida en que confiemos más en la inteligencia artificial que en nuestro propio cerebro, mucho me temo que pararemos la evolución del cerebro. Ya. La clave, digamos, es mantener activas las relaciones sinápticas, las que yo te decía que las neuronas tienen entre 100 y 500 billones de conexiones sinápticas, y mantener esas conexiones sinápticas implica que el cerebro se mantenga en activo. Ya. ¿Cómo? Pues para empezar, en la educación es fundamental recuperar de nuevo la escritura. La famosa caligrafía que nosotros hacíamos en el colegio, que era la caligrafía, eso es precisamente lo que ayuda a educar el cerebro. Ahora están ya en todos los sistemas de enseñanza infantil del mundo, ya se está imponiendo. He oído que ya lo han hecho en Australia, lo están haciendo en los países nórdicos, prohibir, digamos, el uso del ordenador en el colegio. En los colegios hasta 16, 18 años, precisamente porque el ordenador ha coartado los mecanismos de adquisición de conocimiento. ¿Pero ese parón va a ser importante? Yo creo que sí. Sí, ese parón bueno, que está llegando la gente, digamos, de la educación secundaria a las universidades sin el desarrollo de las 4 habilidades del lenguaje. Y sin conocer, vamos, la gente hoy te lee un texto, es incapaz de entender los textos. Ya. Porque pues la opinión que mantienen, por cierto, muchos sin descender, por cierto, a lo mejor a los contenidos de las enseñanzas de la antropología, es que han visto que en los colegios se llega a las universidades sin tener adquiridos las capacidades y no se entiende. En la medida en que le hemos dado un paso atrás y se está recuperando en la escuela la prohibición de los ordenadores hasta los 15 o 16 años, yo creo que a corto espacio de tiempo volveremos a recuperar las capacidades y las destrezas del, digamos, mano-cerebro. Pero claro, las generaciones que están saliendo es un problema, dejan bueno, mucho que desear en general, ¿no? Y en general, la otra deriva que hay con la inteligencia artificial, sí, que por lo menos a mí me pone los pelos de punta, es que estamos confiando en trasladar responsabilidades a la inteligencia artificial que carecen hoy por hoy de capacidades de decisión, cuando ellos actúan con mecanismos predeterminados que cuando hay conflictos no saben salir de ellos, porque además normalmente los conflictos a los cuales se tiene que enfrentar, digamos, el humano son conflictos, digamos, entre distintas esferas, no solo racionales, sino de distintos órdenes, y elegir la opción más conveniente, digamos, para el hombre, desde luego hoy por hoy, ni remotamente la podemos confiar a una máquina, a una inteligencia artificial. Bueno, qué interesante lo que estás contando, ¿eh? Qué interesante. Sí. Porque claro, hay que sobre ese asunto se reflexionar. Se está escribiendo ahora a diestro y siniestro, y hoy por hoy confiar esas decisiones, incluso que hemos oído últimamente, confiar las decisiones para
que se respondan desde la maquinaria de guerra a tomar decisiones, incluso con el tema de la bomba atómica, a la inteligencia artificial, es un absoluto disparate. Que ahí hemos llegado, ¿no? O estamos llegando ahí. Bueno, estamos en un momento interesante, sí. Muy interesante. Como hemos dicho reiteradamente, muy interesante. En la crisis, y eso es un término, por cierto, chino, en todas las crisis se encuentran las oportunidades. Pero es que llevamos de crisis todo este siglo, ¿eh? Y lo que queda. Y lo que queda, uf. Y lo que queda. Dice, ahora vamos a vivir. Llevamos 20 y pico años de crisis, ¿eh? Viviendo, ¿no? Y ahora viene la crisis que hay ahora, es la de la inteligencia artificial, ya, que va a 1 millón por hora y nosotros nos hemos quedado atrás. Y bueno, desde luego... No ¿Tú crees que la crisis se va a prolongar? Sí. Estamos en la era ya la era en que estamos, la era del conocimiento derivada, digamos, del desarrollo de la inteligencia artificial, que va a 1000 por hora en lo que llaman la destrucción creativa, demoliendo, digamos, muchas estructuras del pasado y creando las nuevas sin que la sociedad, el hombre, haya sido capaz de ir acompasado a su velocidad. Lo que no puede ser al final es que la inteligencia artificial acabe tomando nuestras decisiones, y cuando oigo que va a tomar las decisiones de la conflagración atómica es para hacernos mirar. Bueno, ahí estamos. Les recomiendo que vuelvan a escuchar este programa, ¿eh? Yo creo que es muy interesante volverlo a escuchar para reflexionar un poquito sobre lo que nos ha contado Hugo Luengo en la mañana de hoy, ¿eh? Pues llevamos bajo la frente los dos lóbulos frontales. Que gastan el 20% de la energía del cuerpo. Sí. O sea, curiosamente, que se repite, por cierto, en las inteligencias artificiales, no es un músculo las inteligencias artificiales necesitan ahora una cantidad de energía que han desestructurado completamente el mapa de la energía a nivel mundial. Hugo, hasta la semana que viene. Pues un abrazo muy fuerte, muy interesante. La semana que viene hablaremos de arte. De arte. El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Capital Radio.